Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues mirad, yo me encuentro en la Universidad Francisco de Vitoria, he venido a probar un invento en el que estoy inmerso, se llama Lightboard, y bueno, estoy acompañado aquí por tres técnicos, que son tres amigos, que luego me van a ayudar a hacer que esto luzca mejor. Y para el estreno, para este ensayo, os voy a hablar de la guerra de Troya, que es uno de los temas que más me gustan. Bueno, ¿en qué consiste esto de la guerra de Troya? Lo primero que vamos a hacer es situarnos bien en el tiempo. Como sabéis, la Grecia independiente, la Grecia prerromana, antes del dominio romano, se divide en varias etapas. A estas etapas se les llama, la primera de ellas, etapa o edad oscura. También a veces la edad oscura la podéis ver mencionada como edad heroica. Bueno, pues la etapa o edad arcaica, la etapa o edad clásica, que es la más famosa, y la etapa o edad helenística. Bueno, pues la etapa o edad oscura o heroica, como os decía, que también se le llama así, se extendió entre el siglo XI aproximadamente, XI-XII, al siglo VIII antes de Cristo. Bueno, pues la guerra de Troya la enmarcamos dentro de esta primera etapa, al principio concretamente de la etapa oscura. Se produjo en torno al 1200-1100 antes de Cristo. Bueno, ¿en qué consistió esta guerra? Vamos a dar primero los grandes titulares. Vamos a haceros una super sinopsis, un super resumen. Bueno, pues lo que pasó fue lo siguiente. Ocurrió que una confederación panhelénica, vamos a poner por aquí, panhelénica, mi letra es una mierda, lo sé, tranquilos, pero tengo confianza en que la podéis descifrar. Panhelénica significa todos los griegos, ¿ok? Todos los griegos, todo. Bueno, pues todos los griegos. Fijaos que los griegos de la antigüedad, queridos, no se llamaban griegos. Griegos fue un mote que le pusieron los romanos a posteriori. Los griegos son helenos. Eran helenos y siguen llamándose helenos. Y Grecia no se llama Grecia, se llama Hellas. Hellas. ¿Ok? Grecia, la Hélade, lo decimos en castellano. Bueno, pues una confederación panhelénica de diferentes polis, de diferentes ciudades griegas, se unió para darle caña a un enemigo común, a un enemigo bárbaro. Ahora vemos el nombre del enemigo. Bueno, ya lo sabéis, el enemigo es Troya, Ilión. Pero quiero explicaros también, creo que es importante, que entendáis esto de polis. Mirad, os decía que se unieron un montón de polis. ¿Qué es esto de polis? Una polis se traduce como ciudad-estado. Ciudad-estado, ¿ok? ¿Qué significa ciudad-estado, Carlos? Bueno, lo que dice ciudad-estado. Una ciudad que a todos los efectos funciona como un micropaís, como un microestado. Es decir, la Hélade de Grecia no era una civilización unificada, centralizada, como por ejemplo si lo sería Roma. La Grecia antigua estaba compuesta por un montón de polis absolutamente independientes que compartían lo más importante, una cultura, una cosmovisión, una forma de entender el mundo. Eso es lo que compartían, ¿ok? Venga, pues un montón de ciudades griegas se pusieron de acuerdo en algo. ¿Qué era ese algo? Darle caña, como os decía, arruinarle la vida, joderle la vida a una ciudad vecina, pero no griega, llamada Ilión. Ilión. Llamada Troya. ¿Vale? Es otro nombre de llamar a Troya. Ilión. ¿Ok? Venga, pues tenemos esto. Voy a cambiar de rotulador, así le damos un poco más de juego. Y porque me lo están diciendo, Carlos, cambia de rotulador. Es que son muy pesados, ¿qué le vamos a hacer? Pero os quiero, chavales, no pasa nada. A ver, entonces, os decía que, bueno, pues se unen para, pues, saquear, destrozar a esta ciudad bárbara. ¿Por qué lo de bárbaro? ¿Por qué señalo lo de bárbaro? Fijaos, para los griegos, que tenían en común esa forma de vida, esa cosmovisión, esa cultura, todo lo que no fuera griego era considerado bárbaro, ¿ok? Bárbaro hoy en día para nosotros significa, pues eso, eres un bárbaro, un salvaje, un animal, un trozo de tocino viviente. Bueno, pues en este caso, bárbaro es extranjero, ¿ok? Es un pueblo extranjero. Bueno, pues estos troyanos, ¿quiénes eran? ¿De dónde salieron? Hay muchísimas dudas sobre quiénes eran los troyanos y de dónde salieron. Sabemos que eran un pueblo indoeuropeo. Sin duda, tuvo que ser un pueblo indoeuropeo. Y sabemos que tenían algo de griego, un poco algo. ¿En qué sentido? En que compartían
elementos religiosos con los griegos. Si seguimos los relatos que nos han quedado, esta gente tenía la misma religión, o por lo menos sumamente parecida a la de los griegos, pero sabemos muy poco. Estos troyanos están en la penumbra. Sin embargo, algo sabemos. Fijaos, voy a empezar por ellos, voy a empezar por los troyanos, pero antes debo de acabar esto. Y este súper resumen que os quería decir consiste en lo siguiente. Los griegos, esta confederación de pueblos griegos, de polis griegas, se unieron para atacar a Troya y esta guerra duró 10 años. Fueron 10 años de guerra, de constante conflicto, 10 años de conflicto militar. Al final, ¿cómo se saldaron esos 10 años? Fijaos, las fuerzas estaban muy niveladas, enormemente niveladas. Estos troyanos y estos griegos estaban muy nivelados. Sin embargo, al final, cuando ya parecía que todo iba a acabar en tablas, incluso con la derrota griega ya, porque decimos, joder, estamos cansados, ya no podemos con esta gente. Bueno, pues al final, a uno de estos griegos, a un tipo extremadamente inteligente, muy astuto, llamado Odiseo, también lo conocemos como Ulises, ¿verdad? Bueno, pues a Odiseo se le ocurrió una treta, se le ocurrió un engaño, un ardid, que fue este del famoso caballo, ¿no? Pues construyeron un caballo de madera, se metieron ahí una especie de comando de élite, entre los cuales estaba él y otros guerreros como Aquiles. Bueno, y entonces los troyanos se comieron el engaño, la mentira, metieron el caballo dentro de la ciudad y por la noche este comando de élite salió del caballo, abrió las puertas al resto de griegos y la liaron parda, ¿no? Y ahí ya fue cuando saquearon Troya y cuando Troya ardió, ¿no? De ahí viene la expresión ardió Troya. Y Troya a la mierda. Bueno, pues así se acabó la guerra, esta guerra tan sumamente importante. ¿Y por qué sumamente importante, queridos? Pues mirad, sumamente importante en primer lugar por lo siguiente. Sumamente importante porque en épocas posteriores de los griegos, para empezar en la época arcaica, los griegos entendían, sabían que el origen de su civilización fue la guerra de Troya. De alguna forma, por tradición oral y luego escrita, los griegos, todo heleno, sabía que el origen de su pueblo, o así al menos lo decían, era la guerra de Troya. Hubo un tiempo en el que todos nosotros, los que nos hacemos llamar griegos ahora, nos unimos en un proyecto común, en una misión común. En este caso, la guerra de Troya. Y esa misión común nos vertebró, nos dio identidad como pueblo. Esto se llama en antropología o en historia el mito fundacional de un pueblo. Bueno, pues el mito fundacional de los griegos fue la guerra de Troya, ¿ok? Pero fijaos qué interesante es esto que os voy a contar. Siempre que digo estas cosas, fijaos qué interesante, pues mis alumnos dicen, interesante para ti, joder, pero esto es un coñazo. Bueno, pues vamos a ver qué opináis vosotros. Bueno, pues fijaos que es interesante. Yo os decía hace un momento, vamos a ver quiénes son los troyanos. Vamos a dedicarle un pequeño apéndice a hablar de los troyanos, de los que sabemos muy poquita cosa. Y es importante por lo que vais a ver luego. Mirad, yo no sé luego dónde mis queridos compañeros van a ponerme el mapa, si aquí, pero es necesario que me pongan un mapa para que vosotros situéis bien dónde estaba Troya y dónde están las actuales ruinas de Troya, ¿ok? Bueno, pues está en la actual Turquía, en lo que conocemos como la costa mediterránea de la actual Turquía. Bueno, pues mirad, vamos a hablar del origen mitológico del pueblo troyano. A ver, todo empezó con un gran personaje llamado Dárdano. Dárdano. Los mitos sobre Dárdano, que luego hay diversidad también en ellos, nos vienen a contar que Dárdano, por una serie de movidas que le ocurrieron y a la que no vamos a entrar ahora, Dárdano fue expulsado de Italia. Hay otros autores que dicen que el origen de Dárdano no fue Italia sino Grecia, pero vamos a quedarnos con la versión italiana. Bueno, pues Dárdano era un señor que vivía en Italia y tenía un hermano llamado Yasión, del que no vamos a hablar, pero que también era la pera. Bueno, pues por una serie de razones que ocurren, Dárdano se ve obligado a salir de su tierra. Hay algunas de estas versiones que dicen que Dárdano fue expulsado, fue desterrado por ignominia. Por ignominia. La ignominia se pagaba normalmente con el destierro. Bueno, pues a Dárdano le dan una pata en el culo, sale con una balsa de mierda, con una chalupa y se lanza al mar.
Y entonces esa chalupa da unos cuantos tumbos, hace unas carambolas por el Mediterráneo y acaba, este pobre Dárdano, en las costas de la actual Turquía. El tipo medio muerto, hecho mierda, bueno, pues llega a las costas de la actual Turquía y dice, joder, lo he contado, no me lo quería ni yo, lo he contado, y se encuentra allí con unos nativos de esa zona. Antes de hablar de esos nativos, os voy a comentar quién eran, vamos a mencionar por lo menos, como voy a poner un árbol genealógico, quién eran los padres de Dárdano. Mirad, en el mundo antiguo, cuando no se tenía ni puta idea de quién eran los padres de los grandes personajes, se les solía decir que los padres son dioses, ¿no? Así pues se solucionaba la cosa de una forma rápida y elegante, ¿no? Bueno, pues a Dárdano, la mitología nos dice que sus padres eran Zeus, fijaos, Zeus, el padre de los olímpicos, el padre de los dioses, y Electra, que es una pléyade, una de las pléyades, ni más ni menos. Electra al mismo tiempo es hija de Atlas, este que sujetaba el mundo, ¿verdad? Bueno, pues y Zeus, hijo de Cronos. Venga, pues Dárdano. Este tío, como toda esta familia suya de la que vamos a hablar, era guapo de cojones. Los Dardánidas, los descendientes de Dárdano, son todos top model masculinos. Es una familia de guapos, vamos, de guapos. Y este lo era. Y no solo tenía esa virtud, ¿no? Pero este, de luego, lo era. Bueno, pues Dárdano tenía mucho encanto. Bueno, pues llega a estas tierras que estaban dominadas por un señor que se llamaba Teucro. Por un rey que se llama Teucro. Fijaos una cosa muy interesante que luego, pues Nacho, Tony, lo pondrán, como digo, en algún lado. Dárdano, a ese sitio al que arribó, de la actual Turquía, le daría un nombre que sigue llamándose así, con su nombre, el Estrecho de los Dardanelos, uno de los sitios geoestratégicamente más importantes del planeta Tierra. Bueno, pues ahí llega Dárdano y se encuentra en las tierras de Teucro. Y Teucro, este rey, nos dice la mitología, este también venía de buen linaje, pues este tenía un padre que se llamaba el padre Escamandro. Esto no vais a entender nada, pero bueno, y Idea, su madre. Bueno, pues Teucro, bueno, pues cuando se encontró con Dárdano no hizo lo normal. Lo normal es a este náufrago hay que hacerlo esclavo inmediatamente, ¿no? Bueno, pues no. Dárdano, que tenía una flor en el culo, no lo esclavizaron ni lo sacrificaron, sino que lo adoptaron y dijeron, joder, este tío mola. Y no solo le moló a Teucro, sino que Teucro además dijo, coño, ya tengo marido para mi mujer, lo voy a casar para mi hija, lo voy a casar con mi hija, ¿no? Y le ofreció la mano de su hija, lo quería entre los suyos. ¿Cómo se llamaba la hija de Dárdano? Batia. Se llamaba Batia. Bueno, pues Dárdano, consisto, un tío con mucha potra, se casó con Batia. Y podemos decir, aunque esto es más complejo y aquí hay mucha tela que cortar, que Dárdano fue el fundador de esta primera ciudad llamada Troya, de esta nueva ciudad llamada Troya, o de la primera versión de lo que llamamos como Troya. Mitológicamente se ha dicho que Dárdano es el origen, pero realmente Troya es mucho más antigua. Pero esto es otro tema, otro melón que abro, pero en el que no quiero entrar porque es un tema más complejo. Vamos a decir que Dárdano es el primer rey de Troya, ¿ok? Venga, pues Dárdano y Batia tuvieron un hijo, se llamaba Erictonio. Erictonio se casó con Astíoque. Y Erictonio y Astíoque tuvieron a Tros. Tros, fijaos que el nombre romano, el que nos viene por la tradición romana de Troya, viene del nombre Tros, ¿vale? Tros, la Tróade, que también se le llamaba a toda esa zona, igual que Dardania. Bueno, pues Tros. Tros se casó con una chavala que se llamaba Calírroe. Y Tros y Calírroe tuvieron 3 hijos. Esos hijos son Hilo, el primogénito, Hilo. Fijaos que este Hilo, chicos, es el que le da luego nombre a Ilión, ¿ok? Hilo, Asáraco y Ganimedes.
Ganimedes. Hilo, Asarco y Ganimedes. Ok, pues Hilo. Esto como era una Erictonio, segundo rey, Tros, tercer rey, Hilo, cuarto rey. Como esto era una monarquía hereditaria, Hilo sería el descendiente, ¿no? El primer hijo de Tros sería el descendiente. Pues Hilo se casó con Eurídice. Va. Hilo y Eurídice tuvieron a Laomedonte. Laomedonte, quinto rey de Troya. Menudo imbécil Laomedonte. Laomedonte era tonto del culo. Tonto del culo. ¿Por qué? Pues porque no se le ocurrió otra cosa, es que hay que ser idiota, que engañar a los mismísimos dioses. Engañó a Apolo, engañó a Poseidón, engañó a Heracles. Laomedonte no tenía un futuro, un gran futuro, evidentemente, yendo así por la vida, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre engañar a un dios? Si Laomedonte hubiera nacido, es que se equivocó de siglo el pollo este. Tenía que haber nacido en el siglo XXI. Porque en el siglo XXI los engaños, un político del siglo XXI es cojonudo porque los engaños le salen gratis. Pero a este no le salió gratis. Este lo pagó. Bueno, pues Laomedonte lo que provocó fue la ira de estos dioses que, bueno, pues le hundieron Troya, le mandaron un tsunami, se cargó Heracles a todos sus hijos, excepto a uno, el único justo, el único buen hombre de la estirpe de Laomedonte. Y ese tipo al que Hércules dejó vivo fue a el sexto y último rey de los troyanos, que se llamaba Príamo. Este quizás os suene más, ¿verdad? Príamo, el rey Príamo. Por cierto, la señora de Laomedonte, pobre mujer, fue Estrimón, o Estrimo la llaman, Estrimón. Bueno, pues Príamo se casó con Hécuba. El rey Príamo, nada que ver con el canalla de su padre. Este sí era un buen rey, este sí era un hombre justo, este sí era un tipo que merecía la pena. Bueno, pues Príamo tuvo un montón de hijos. Los más famosos son los que voy a poneros ahora. Nunca llegaron a reinar porque aquí fue cuando se produjo la guerra y cuando ardió Troya. Bueno, pues los hijos de Príamo, los más famosos son Héctor, el gran Héctor. Héctor, mi querido Héctor, que se casó con Andrómaca, una mujer al nivel de su grandeza, y luego el sinvergüenza de su hermano llamado Paris, también llamado Alejandro Paris, que, bueno, pues se rejuntó, podemos decir, con Helena. ¿Vale? Venga, pues Helena y Paris. Fijaos que otra de los hijos, en este caso chica, de Príamo, de los más famosos, fue Casandra. Voy a ponerla por aquí. Casandra. Casandra era sacerdotisa, era adivina de Apolo, el dios de la adivinación, entre otras cosas. Bueno, pues Casandra, la verdad es que esta chica tenía una buena cruz encima. Casandra... Bueno, resulta que a Casandra, Apolo, bueno, pues quería abusar de ella, ¿no? La quería prácticamente forzar a tener relaciones sexuales con ella y Casandra se negó. Y entonces Apolo le escupió en la boca y la maldijo para siempre con ello. Fijaos qué putada, porque Casandra siempre adivinaba el futuro, sabía lo que iba a pasar, pero tenía la condena por esta maldición de Apolo de que nadie le iba a creer. Nadie le iba a creer por culpa de eso. Y ella adivinó todos los sucesos tan terribles para Troya, para su ciudad, pero nadie le hizo ni puto caso. Es algo así como lo que me ocurre a mí con la selección española de fútbol. Siempre digo, la vamos a cagar, pero nadie me hace caso. Pero bueno, esto son cosas mías. La cuestión es que vamos a esta línea. Fijaos qué interesante esto. Asáraco. Hemos dicho que Tros tiene 3 hijos, Hilo, Asargo y Ganimedes. Vamos por este último. Ganimedes era tan guapo el pollo este, ya os he dicho que era una familia de guapos, era tan guapo Ganimedes que, bueno, pues que Zeus le puso el ojo, le dijo, tú Ganimedes, aquí al Olimpo con nosotros. Y lo puso a trabajar de copero. Ojo que ser camarero de los dioses era pues un honor tremendo, ¿no? Un prestigio terrible. Bueno, pues Ganimedes estuvo ahí trabajando de copero, sirviendo a los dioses durante un tiempo. Todo se ha dicho que también que Zeus de vez en cuando se lo zumbaba, porque Zeus estaba muy salido, este hombre estaba muy salido. Bueno, pues Ganimedes trabajó con los dioses durante una época y luego Zeus, como recompensa, lo
catasterizó. Fijaos qué palabra más fea, pero qué chulo lo que significa. Lo convirtió en estrella, lo puso en el firmamento. La constelación de Acuario, concretamente. Si sois Acuario, alguno de vosotros vuestro horóscopo es Acuario, que sepáis que es Ganímedes ahí catasterizado, convertido en estrella. Bueno, pues en constelación en este caso. Bueno, pues vamos con Asáraco. Mirad, Asáraco se casó con Hieroneme, que era una ninfa, le gustaba la bachata y el reggaetón a Hieroneme, y Asáraco y Hieroneme tuvieron a un hijo que se llama Capis. Y Capis se casó con Temiste. Y Capis y Temiste tuvieron a Anquises. ¿Ok? Me voy un poco para acá, porque está aquí el maldito París interrumpiendo. Anquises. Bueno, pues Anquises, fijaos, otro pibón, otro divo. Anquises era también tan guapo que la diosa del amor, la mismísima Afrodita, le echó el ojo. Y dijo, joder, qué buen mozo está Anquises. Y entonces, bueno, pues se dieron cariño, se dieron amor. Pero le dijo a Afrodita a Anquises, aquí también hay varias versiones del mito. Le dijo, Anquises, no digas nada, no digas nada, cállate, no cuentes a nadie lo de nuestro affair. Bueno, pues ¿qué es lo primero que hizo Anquises al llegar a la taberna? Yo me lo imagino así, ¿no? Entrando a la taberna, ¡bum!, ¿no? De golpe diciendo, ¿a que no sabéis a quién me he tirado? Bueno, pues eso, por bocazas, por payaso, por imbécil, Anquises bueno, pues la diosa le castigó. Hay otras versiones que dicen que fue el mismo Zeus. Y lo dejó cojo para toda la vida. Así que Anquises cojo. Bueno, pues vamos a poner aquí Anquises y Afrodita. Afrodita. Bueno, pero de esa unión, a pesar de que el fin fue bastante jodido, pero de esa unión entre Anquises y Afrodita surgió un hijo muy importante, chicos, muy importante. El hijo de Anquises y Afrodita se llama Eneas, el gran Eneas. Voy a ponerlo aquí, aunque no se lee bien, pero Eneas. El príncipe Eneas. Bueno, pues Eneas tiene sangre real. Eneas podríamos decir de alguna forma que es primo segundo de Héctor y de Paris. Tiene sangre real y es uno de los grandes guerreros, de hecho, de la guerra de Troya. Bueno, pues Eneas se casó con Creusa. Y Eneas y Creusa tuvieron a un hijo llamado Iulo Ascanio. También súper importante. Mirad, os voy a poner aquí de alguna forma en naranja los que son súper importantes. Pues Héctor, Paris, Príamo, Eneas y Iulo Ascanio. ¿Ok? Venga, pues... y bueno, y luego Dárdano, que es el origen de todo. Bueno, pues fijaos, ¿por qué es tan importante este Eneas? Por lo siguiente. Esta noche aciaga, esta noche terrible, en la que los griegos entran en la ciudad, Eneas, como el resto de troyanos, estaban durmiendo plácidamente, ¿no? Les pillan absolutamente vendidos. Eneas está durmiendo plácidamente. ¿Y qué ocurre? Ocurre que él, ajeno a lo que estaba ocurriendo por las calles de Troya, él... bueno, pues dicen, aquí también las versiones cambian, dice que el dios Apolo, que era filotroyano, lo despertó. Eneas despierta inmediatamente y le cuenta, los griegos han entrado, ¿no? Fijaos esa Troya, pues eso, envuelta en llamas, en gritos, en el horror. Bueno, los griegos han entrado y entonces Eneas se prepara para el combate. Va cogiendo sus armas y dice, pues salgo a combatir, salgo a dar hasta la última gota de mi sangre si es necesario. Si tengo que morir, muero. Pero aquí Apolo le dice, no, olvídate, vas a hacer lo que yo te diga, chato. Que no, que yo voy a morir. No, vas a coger a tu familia y te vas a pirar de aquí. ¿No? Y él insiste, que no, que voy a quedarme a morir, que no seas capullo. Hazme caso, coge a tu familia y sal de aquí. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Pues por lo siguiente, le dijo el dios. Porque tu hijo, Iulo Ascanio, tiene un papel fundamental que desarrollar en la historia de la humanidad, más o menos, aquí yo lo he tuneado un poco, tiene un papel fundamental que desarrolla la historia. Entonces Eneas dijo, coño, haber empezado por ahí, y cogió a su hijo, Iulo Ascanio, cogió a su padre a hombros, Anquises, al viejo Anquises que estaba vivo, lo cogió a hombros, a su pequeño Iulo y a su mujer Creusa, intentando salir de la ciudad. Creusa no lo consiguió.
Creusa no lo consiguió, murió en las calles. Sin embargo, el abuelo, Anquises, el nieto de Anquises, Iulo Ascanio, el hijo de Eneas y Eneas, sí consiguieron salir de la ciudad. Fijaos, esta imagen, amigos, es súper famosa, súper importante en la historia del arte universal. La vais a ver de mil maneras. La vais a ver como escultura, la vais a ver como pinturas, como frescos, la vais a ver en ánforas. Y esto es lo bonito de la cultura, joder, porque nos da clave de interpretación. Fijaos que la vais a ver de mil formas. Y es la imagen de Eneas con su padre y el pequeño Iulo Ascanio. Esta imagen, como podéis suponer, ¿qué significa? Pues mirad, significa muchas cosas más allá del propio mito. Significa pasado, presente, futuro. Esa es la historia, ¿verdad? Pasado, cargamos con nuestro pasado, ¿no? Y también proyectamos al futuro. Bueno, pues esto es la imagen de Anquises, Eneas y Iulio, y que seguro que a partir de ahora, si no lo conocíais ya, cada vez que veáis a tres tíos así, ya sabéis quiénes son. Bueno, pues mirad, ¿por qué es importante esto de Eneas? Porque Eneas, lo importante es esto, Eneas cuando sale de la ciudad, imaginaos, sale de los muros, consigue salir de los muros, imaginaos, pues eso, las escenas tan terribles que han vivido mientras huían de la ciudad, ¿no? Bueno, pues se encuentra con un montón de troyanos que están desesperados, están desorientados. El pueblo troyano está desorientado ahí en esa explanada a las afueras de la ciudad. Y entonces ven a Eneas y lo identifican como miembro de la realeza. Es un aristócrata. Y entonces les dicen, Eneas, llévanos a algún lado, ¿no? Nos vamos contigo. Y entonces se suben, van al puerto, se suben a unos barcos. Y esos barcos empezarán, una vez que están navegando, empezarán a dar tumbos por el Mediterráneo en un viaje alucinante, dando carambolas por el Mediterráneo. Le pasaron mil movidas. De hecho, en algunas de esas cosas coincidieron, aunque no en el tiempo, pero sí en el sitio, con Ulises, ¿no? Del que ya hablaremos. Bueno, pues dieron mil tumbos en el Mediterráneo hasta que finalmente, ¿sabéis dónde llegaron? Pues donde llegaron fue a el Lacio, a la zona central de Italia, a Italia. ¿Y quiénes serán descendientes de Eneas y de Iulo Ascanio? Seguro que alguno de vosotros ya se os ha ocurrido, ya sabéis quién pueden ser esos descendientes. Unos tales Rómulo y Remo. Ojo, no hijos de Iulo, esto vendrán generaciones después, pero serán unos tales Rómulo y Remo, que serán los padres de Roma. ¿Por qué es tan importante, chicos, el relato de la guerra de Troya? Pues porque es el origen de Occidente. En la guerra de Troya se fundan las dos civilizaciones que construyen Occidente, Grecia y Roma. Esta es la gracia del relato de Troya y todo queda unido en una unidad maravillosa, de hecho. También es cierto que, como no podía ser de otra manera, Occidente, la historia occidental, empieza con una guerra, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo dejamos y ahora, pues os narraré otro vídeo con otros aspectos de la guerra. Espero que os haya gustado y hasta dentro de nada. Venga, un saludo.